Muy buenos días, hermanos. Hacía tiempo que no presentaba algo en Facebook debido a situaciones dolorosas que uno como cristiano tiene que soportar: maltrato, acusaciones, condenación, diciendo que ya estoy perdido, y por eso pues tomamos un tiempo. Pero queremos volver a comenzar, pero esta vez vamos a hacerlo quizás un poco diferente. Vamos a comenzar estudiando cada mañana, más o menos esta misma hora, la lección de escuela sabática, para ayudar a nuestros hermanos y poder seguir hacia adelante. Vamos a hacer algo aquí, no se me retiren, por favor. Estamos tratando de invitar a las personas. Un momento, por favor, que estamos aquí haciendo invitación. Bueno, vamos a comenzar leyendo el matinal que lleva por nombre Reflejemos a Jesús, para el día 1 de julio, titulado La Iglesia de Dios ha de reflejar su gloria. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en lugares celestiales. Efesios 3:10. El despliegue final y pleno del amor de Dios. Muchas y maravillosas son las promesas registradas en las Escrituras en cuanto a la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, Isaías 56:7. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, Ezequiel 34:26. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, Isaías 49:16. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban su labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión, ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia,
sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Pero fíjese que la iglesia es el pueblo. La iglesia no es una organización, la iglesia no es una estructura de cuatro paredes, no, es un pueblo que refleja a Cristo. Y nosotros somos llamados a no traicionar a ese pueblo que verdaderamente está buscando de Dios. A eso es que Dios nos está llamando, no a no traicionar una organización, porque las organizaciones, la mayoría, quizás todas ya, se están apartando de Dios y queda un pueblo que es el pueblo que Dios sostiene y es el pueblo que Dios dice que no traicionemos, a un pueblo. Como iglesia, como pueblo, debemos reflejar la gloria de Dios como iglesia y como pueblo. Ese es el llamado que Dios nos hace como iglesia y como pueblo a que reflejemos su gloria para nosotros poder ser ese pueblo que Dios quiere que seamos en esta tierra. Vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, venimos ante ti temprano en la mañana para darte gracias por el cuidado que tuviste durante la noche con nosotros y por dejarnos ver la luz del nuevo día. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tú nos ayudes a entenderla, que tú nos limpies de todo pecado y que sea tu Santo Espíritu el que tome posesión de nuestras almas para poder entender tu voluntad. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bienvenida, hermana Astrid. En las mañanas, pues yo sé que mucha gente no se va a conectar, pero lo vamos a hacer para que esté ahí. Como siempre decimos, que el mensaje llegue a donde Dios quiere que llegue. Nosotros no tenemos el poder ni podemos hacer algo para que este mensaje llegue. Solamente Dios es el que hace que el mensaje llegue donde tiene que llegar. Vamos a comenzar esta lección. Esta lección está basada en el Camino a Cristo, el libro Camino a Cristo, un libro que ya nosotros estudiamos en plenitud. Por desgracia, esos videos no los pude pasar a YouTube porque es cuando hicimos esos estudios en Facebook no borraba los videos, ahora ya los borran y por eso no están. Pero por eso queremos hacer esto también. Queremos tratar de comenzar a estudiar la lección de escuela sabática en la mañana mientras sea posible. Si no se puede en la mañana algún día, lo haremos en la tarde. La lección comienza, la lección número 1, que se va a llevar que se va a repasar el sábado 4 de julio. Comenzamos y el título de la lección número 1 es El amor de Dios por el hombre. El verso de memoria, el verso clave de la lección de esta semana es: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:1. La lectura adicional para esta semana es el capítulo número 1 del libro Camino a Cristo. Recomendación es que lo lean, lo escuchen, porque la lectura adicional que nos dice que debemos leer nos ayuda a entender más la lección, nos ayuda a entender mejor la lección. Así que es recomendable que se lea este capítulo número 1 del libro Camino a Cristo.
dice un pensamiento, el pensamiento clave de esta semana. Dios es amor, como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el gozo fluyen de él hacia todas sus criaturas. El amor no es un sentimiento. El amor puro, el amor perfecto es un don de Dios. Es el fruto del Espíritu en mí. Cuando yo tengo el Espíritu Santo en mí, cuando el Espíritu Santo toma control de mi vida, yo doy un fruto, que ese fruto es el amor. Y el amor está basado en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Por eso yo no puedo comparar a Dios con nadie. Yo no puedo comparar el amor del amor de Dios con el amor de nadie, porque el amor de Dios es único. El amor de Dios es tan grande que a Dios no le importó que yo sea un pecador, que yo sea malvado, que yo sea egoísta, que yo tenga odio, que yo tenga vanidad, que yo tenga todo eso en mi corazón. A Dios no le importó eso, y aun con que yo fuera así, Él dijo, yo voy a morir por ti. Y eso es lo que vamos a ver en esta semana. Para el domingo, el título del domingo, el subtítulo del domingo es Dios es amor. Y eso es la Biblia, desde Génesis 3:15, desde que el hombre cayó en pecado, desde que Satanás quiso llenar el universo de pecado, desde la rebelión de Satanás, lo que se ha reflejado en la historia es el amor de Dios. Lo que se ha reflejado en toda la historia de esta tierra, desde que le fue creada y desde que entró el pecado, es que Dios es amor. Y acuérdense que Dios son tres. No son tres dioses. Es un Dios en tres personas. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un Dios que son tres personas que se llaman los tres Jehová. El nombre de los tres es Jehová. Cuando decimos Dios es amor, es que Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo es amor. Es amor, porque es uno, no son amores, es amor. Dios es amor. Cuando nosotros podamos entronizar en nuestro cerebro, en nuestra mente, que Dios es uno, porque los tres son uno. En amor, en paciencia, en benignidad, en salvación, en misericordia, en gracia. Por eso Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo es amor, porque son uno. Ahora, la primera pregunta de esta lección del domingo dice, ¿qué evidencia del amor de Dios se le ha dado a la humanidad? Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo número 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice así. Acuérdense que Moisés le pide a Dios, déjame ver tu gloria. Y fíjense lo que pasa cuando la gloria de Dios se revela a Moisés. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en benignidad y verdad. 7. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué dice aquí? ¿Qué evidencia hay de que Dios es qué? Fuerte, misericordioso, piadoso,
tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Pero también dice que Dios no se lleva con el pecado. Que Dios al culpable, aquel que no quiere aceptar el amor de Dios, aquel que se aleja del amor de Dios, aquel que se separa de la voluntad de Dios, Dios lo va a tener como culpable. Porque el amor de Dios es incomprensible para nosotros. Nosotros no podemos comprender el amor de Dios. Es incomprensible que el amor de Dios sea tan y tan grande que aún tenga que eliminar al pecador que no quiere abandonar el pecado. Y para que nosotros, si queremos seguir viviendo en pecado y queremos seguir maltratando nuestro cuerpo con el pecado, en su misericordia Dios va a acabar con todo ese sufrimiento que nos hace el pecado, tiene que acabar. Y si yo decido participar de ese pecado y no abandonar ese pecado, yo voy a tener que ser destruido por amor. Es incomprensible. Nosotros no podemos entender eso, que aún por amor Dios tiene que castigar al pecador. Jonás 4:2. ¿Se acuerdan de Jonás? Ese profeta que Dios utilizó para llevar el mensaje de amor a una ciudad que estaba empedernida, en pecado, malvada, pero Dios aún a esa ciudad malvada le envió el mensaje de amor para que esa ciudad pudiera entregarse nuevamente, entregarse a Dios y salvarse. Y entonces Jonás no quería ir porque Jonás sabía esto. Jonás 4:2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cómo es Dios? Grande, misericordioso, clemente, piadoso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto a Dios. Pero acuérdense, Dios es grande en misericordia, clemente, piadoso, pero Dios no dará por inocente al culpable. Aquel que no quiere aceptar a Cristo como Salvador personal, aquel que no quiere entregarle su vida a Cristo, aquel que aún en medio de caídas, en medio de flaquezas, toda persona que en medio de caídas, en medio de flaquezas, decide tornar su rostro a Cristo Jesús y entregarle a Cristo Jesús su alma, dice la Biblia que Dios es misericordioso, piadoso, grande en perdonar a todos sus rebeliones y pecados. Acuérdense, estamos buscando la evidencia del amor de Dios. Y hasta ahora hemos visto que Dios es grande en misericordia, piadoso, clemente, perdonador, pero no dará por inocente al culpable. Y ahí es que está el problema. Todo el mundo quiere un Dios misericordioso. Todo el mundo quiere un Dios clemente. Todo el mundo quiere un Dios perdonador. Todo el mundo quiere un Dios tardo para la ira. Todo el mundo quiere un Dios que nos ama. Pero ese Dios que ama al pecador aborrece tanto al pecado que si yo decido estar cubierto de pecado y no estar cubierto con la justicia de Cristo, Dios no puede tener su rostro en mí, sino que su rostro va a estar delante de mí en grande ira y su ira me va a consumir a mí junto con mi pecado. Jeremías, vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice, Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
El amor de Dios es eterno, acuérdense. El amor de Dios es eterno. Pero la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios tiene sus límites. El amor de Dios es eterno, pero la paciencia, la misericordia, la piedad, la gracia de Dios tiene su límite. Por eso es que Dios tiene que acabar con el pecado, porque la gracia de Dios es para todo el mundo. La gracia de Dios es tan grande y tan eterna, y el amor de Dios es tan eterno, que la gracia de Dios es para todo ser humano en esta tierra. Pero la gracia de Dios se les da, y la misericordia de Dios está con aquellos que buscan de Dios, que se entregan a Dios. El regalo es para todos, pero solo aquellos que aceptan el regalo de la salvación reciben el regalo. Fíjense lo que dice aquí. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo a Dios, ruégote me permitas ver tu gloria, Jehová respondió, yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista. Éxodo 33, 18 y 19. Tal es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y clamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa la misericordia hasta la milenísima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Éxodo 34, 6 y 7. Él es lento para la ira, en iras, y grande en misericordia, Jonás 4:2, porque se deleita en misericordia, Miqueas 7:1. Eso se encuentra en El Camino a Cristo, página 10. Así que vemos un Dios que tiene un amor eterno. El amor de Dios no tiene principio, no tiene fin, por eso es eterno. Que grande en misericordia, lento en iras, piadoso, clemente, perdonador, justo, misericordioso, pero que no dará por inocente al culpable. Ese es Dios. Ese es el verdadero Dios. El verdadero Dios que está siempre con los brazos abiertos, esperando que el Hijo que él ama tanto, el que se ha ido extraviado en pos del pecado y de Satanás, regrese al hogar. Ese es el amor de Dios. Y muchas veces nosotros no comprendemos ese amor. De hecho, voy a retractarme. No muchas veces. Nunca. Nosotros nunca comprendemos el amor de Dios. Lo único que se asemeja un poco al amor de Dios es el amor de madre. Vamos a añadir si quiere el amor de un padre. Pero la Biblia y el espíritu de profecía dice que el amor de la madre es lo más cercano que está al amor de Dios por sus hijos. Es lo más cercano. Por eso cuando Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, Abraham estuvo la noche entera meditando y diciendo, no puede ser. Estuvo 3 días sin comer, sin dormir, sin descansar. Y cuando Abraham tuvo que poner a su hijo allí en el altar del sacrificio y levantar el cuchillo para matar a su hijo, porque para Dios, dice la Biblia, que Abraham entregó a su hijo, lo sacrificó. Aunque Isaac no murió literalmente, para Dios Isaac murió. Y así fue como Abraham pudo entender un poco el amor de Dios por el pecador y el odio de Dios por el pecado cuando entregara a su hijo Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Dice la siguiente pregunta:
¿Cuál era el propósito de Dios al enviar a su Hijo? Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27. ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar a su Hijo? Fíjense. 11:27 del libro de Mateo dice, el propósito de Dios al enviar a su Hijo, ¿cuál es? Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien al que el Hijo lo quisiese revelar. ¿Cuál fue el propósito de Dios al enviar a Cristo? ¿Cuál es el propósito de Dios al enviar a su Hijo? ¿Cuál es el propósito del Padre enviar a Cristo? Que revelara el amor del Padre, el amor de Dios. Cristo vino a la tierra para salvar al hombre. Cristo vino a la tierra para tomar el lugar del hombre pecador y pagar la deuda que el hombre adquirió por el pecado. Pero de la única forma que Cristo podía salvarnos a los otros era revelando el amor de Dios por el pecador. Era la única forma. Cristo no podía morir en la cruz del Calvario sin antes vivir una vida perfecta, reflejando el amor del Padre. Reflejando ese amor del Padre a través de la vida perfecta de Cristo. Juan 14, 8 y 9. Un capítulo que comienza bien conocido. Juan 14, pero el 8 y el 9 nos dice también, dice, aquí vemos una petición de una persona que se decía ser discípulo de Cristo, de una persona que se decía ser, que creía en Cristo, que creía que él era el Mesías, de una persona que había estado ya tiempo viendo el amor de Dios reflejado en la vida de Cristo. Y por eso hoy en día la gente dice, pero mira esto y lo otro. No. Nosotros aún, fíjense, ningún ser humano, aunque esté en comunión constantemente con Dios, va a entender el amor de Dios completamente. Vamos a entenderlo, pero no completamente. Es imposible que en nuestra mente finita nosotros podamos comprender el amor de Dios. Y según dice la Biblia y el espíritu de profecía, estaremos por la eternidad estudiando el amor de Dios, el carácter de Dios. Porque acuérdense, el carácter de Dios es amor. El fruto del espíritu es amor. La manifestación del amor de Dios está en Cristo Jesús. Los tres, Jehová Dios, Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo es amor, porque Dios es amor. Juan 14, 8 y 9 dice, el versículo 8, y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús tristemente a Jesús tiene que haber dado tristeza esa petición de Felipe. Sí, a ese Felipe que fue y buscó a Natanael, a ese Felipe que el Señor que trajo al niño para con los peces y los panes, ese Felipe que después el Espíritu Santo utilizó para hablar con el eunuco, ese Felipe que allá en Samaria hizo tanto, ese Felipe le dice a Cristo después de estar tiempo con él, muéstranos al Padre y ya nos basta. Y Cristo ahora tristemente le dice, versículo 8, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cristo viene a la tierra a salvar al hombre. El propósito de Cristo a la tierra
venir a la tierra como hombre es salvarnos. Pero la misión principal de Cristo para poder salvarnos era mostrar el amor de Dios a través de su vida. Por eso cuando nosotros estudiamos, fíjense, cuando nosotros sacamos tiempo para estudiar esa última semana de Cristo, desde que Cristo entró montado en un pollino a Jerusalén, hasta que Cristo dijo, consumado es en la cruz del Calvario. Si nosotros sacáramos tiempo para poder estudiar el último llamado que Cristo le hizo a una nación que lo había rechazado, que lo estaba negando, que lo que buscaba era matarlo, cuando nosotros podamos sacar tiempo para estudiar ese último llamado, hasta que Cristo dijo, consumado es, nosotros podremos comprender quizás un poquito más del amor de Dios. Pero nosotros, dejándonos llevar por lo que dice el hombre, dejándonos llevar por lo que dice la tradición, dejándonos llevar por lo que dice la cultura, dejándonos llevar por lo que dice una iglesia, dejándonos llevar por lo que dice un pastor, dejándonos llevar por lo que dice un anciano, dejándonos llevar por lo que dice un presidente, dejándonos llevar por lo que dice toda la humanidad, nosotros nunca vamos a comprender el amor de Dios. Pero cuando nosotros nos enfoquemos en lo que Cristo hizo por el pecador, en lo que Dios ha hecho por el pecador, en lo que Dios, que dice que vació el cielo, que no se cantaba ni un solo coro de alabanza mientras Cristo estaba en esta tierra sufriendo, mientras Cristo estaba en esta tierra dándose a Él por amor al pecador, hasta que Cristo no asciende al cielo como victorioso, como rey victorioso, como ese guerrero que viene de la batalla. Aquí Cristo vino a la tierra a luchar, a pelear, a vencer al enemigo. Y cuando Cristo asciende al cielo, como ese rey victorioso, en el cielo se empieza a escuchar nuevamente los gritos de alabanza y de gloria por ese vencedor. ¿Podemos nosotros comprender un poco más el amor de Dios? Por eso es que tenemos que estudiar más. Por eso es que tenemos que sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que sacar tiempo para hablar con Dios. Por eso es que tenemos que sacar tiempo para estar en meditación con Dios. Quiero leer la última cita de este día, domingo 28 de junio. Dice: Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo atributo principal es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. ¿Qué es lo que quiere hacer ver qué es lo que está pasando hoy en día con mucha gente que lo que hace es presentar a un Dios que no perdona, a un Dios que si tú pecas contra Él una vez más después de ser justificado y bautizado, Dios no te puede perdonar, a un Dios que no oye a los pecadores, a un Dios que no acepta sino que solamente a santos? ¿Qué es lo que está demostrando aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Que ese es Satanás. Fíjense, lo voy a volver a leer otra vez. Porque cuando yo escucho ese tipo de personas reflejando un Dios como ellos dicen que es Dios, dice aquí, Satanás induce, indujirá. O sea que indujo en el pasado, lo hace hoy y lo hace en el futuro a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo atributo principal es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que vela con ojo celoso para discernir los errores y la falta de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos.
A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Ayer venía hablando con mi esposa cuando veníamos de la iglesia y estaba diciéndole, estábamos comentando que después del milenio, cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos y parte ese monte en dos y la santa ciudad se pose bajo ese llano purificado por Dios, y Cristo entra a la ciudad con los santos y los impíos rodeen la ciudad y Satanás quiera luchar contra la ciudad y vencerla, entonces Cristo se levantará en un alto trono por encima de la ciudad y alrededor de Cristo estarán primero los que fueron una vez de Satanás, pero después se dieron a Cristo. Después estarán los 144,000, después estarán la multitud grande y los ángeles alrededor y todos los santos justos redimidos allí mirando hacia los impíos. Se pondrá en como una pantalla panorámica, como algo panorámico. Empezará una historia, la historia de este mundo desde la entrada del pecado. Y cada ser impío perdido, cada persona que esté fuera de la ciudad, que ya no tiene redención, que está perdido, verá en esa pantalla panorámica, incluyendo Satanás y los demonios, pero cada persona verá las oportunidades de salvación que Dios les dio y ellos rechazaron. Porque nadie podrá, porque dice la Biblia y el espíritu de profecía, que después que cada persona vea las oportunidades de salvación que Dios le dio y fueron rechazadas, todo el universo, todos, incluyendo Satanás, los demonios, los impíos, todos se postrarán delante de Cristo y dirán: grande y justo eres. Porque toda boca reconocerá que la justicia de Dios es grande, el amor de Dios es eterno. Pero para los impíos fuera de la ciudad será demasiado tarde. ¿Cuántas oportunidades de salvación te ha dado Dios? ¿Cuántos llamados al arrepentimiento tendrá que darnos Dios para que nosotros podamos comprender un poco más el amor de Dios y caer a los pies de Cristo? Que no dejemos pasar esas oportunidades para que no nos tome tarde reconocer que Dios es justo y misericordioso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santo siempre. Te damos gracias porque en tu palabra acabamos de estudiar lo grande de tu amor, lo eterno de tu amor, la grande misericordia, piedad, la gracia que tú tienes para con nosotros, al punto de que sin importarte, lo diste todo por nuestra salvación. Te queremos pedir perdón porque con nuestra actitud y a veces con nuestras palabras hemos rechazado esa misericordia y gracia que tú tienes con nosotros. Ayúdanos a que cada día podamos verdaderamente ser hijos tuyos. Que cada día podamos reflejar tu carácter de amor a las personas que nos rodean. Acompáñanos en este día, que podamos glorificar tu nombre en todo lo que hagamos, donde estemos, y que siempre, siempre estemos ante tu presencia como personas que verdaderamente te amamos. Gracias por todo lo que tú nos das y por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos, que el Señor los acompañe y acuérdense, hijo, todavía hay oportunidad. Vuelve al hogar. Que Dios los acompañe.